Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Desafectos al régimen. Ha pasado un mes aproximadamente desde que se publicó un vídeo desde Bruselas en el que se instaba a la ciudadanía europea a preparar un kit de supervivencia de 72 horas ante un posible escenario de guerra, ante una posible confrontación bélica, se entiende que con Rusia. Todo esto viene sucediendo en un contexto global en el que, entre otras cosas, pues bueno, tenemos a los Estados Unidos, auténticos artífices de la guerra desatada en Ucrania, preparando las negociaciones de paz con Rusia, desarrollando también las políticas de aranceles contra prácticamente todo el planeta y presionando a los países miembros de la OTAN para que aumenten el gasto militar. Y en este contexto, hace tan solo unos pocos días, el gobierno español anunciaba un aumento del gasto en defensa que llegará hasta el 2% del PIB, del Producto Interior Bruto. Bueno, hoy queremos hablar de todas estas cosas, queremos hablar de la política del rearme y para ello contamos con la presencia de, por supuesto, la camarada Atenea, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Atenea? ¿Cómo estás? Hola, Frankie, encantada de estar aquí otra vez de nuevo. Igualmente encantado de volver a escuchar tu voz. Contamos también con la presencia de un camarada de la organización Iniciativa Comunista, es el camarada Otto. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Muy buenas, Frankie. Encantado de estar aquí de nuevo y compartir esta tarde de tertulia con vosotros sobre cuestiones de actualidad. Encantado igualmente de volver a contar contigo. Y tenemos por último, y no por ello menos importante, a un camarada de la organización Red Roja, el camarada Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy contento de estar con vosotros por primera vez. Encantados nosotros también de contar contigo y esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, voy a empezar por leer un titular, son unas declaraciones del presidente de Francia que dicen lo siguiente: hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas sobre el terreno de manera oficial, aceptada y respaldada. Se entiende que estamos hablando de Ucrania. Pero en términos dinámicos no hay que descartar nada. Haremos lo que sea necesario para garantizar que Rusia no pueda ganar esta guerra. Bueno, todos estos tambores de guerra que están haciendo sonar desde Bruselas, la idea de una Rusia con aspiraciones expansionistas que supondría un peligro para Europa, todos estos mensajes que nos lanzan desde los medios occidentales, ¿cuánto tienen de teatro y cuánto de realidad, en vuestra opinión? ¿Cuánto hay de realidad en esa amenaza rusa y cuánto hay de realidad en una posible intervención europea en Ucrania? Venga, ¿quién se arranca? Venga, pues abro fuego yo mismamente. Pues comentando lo que has dicho, yo creo que Europa hasta ahora tiene muchos tambores de guerra, ¿no? Pero se ha dado cuenta de que tiene pocas armas, una cosa imprescindible, ¿no? Para llevar cualquier campaña militar. En cualquier caso, todos estos discursos, yo creo que lo que le interesa a Europa precisamente es asentar en la población esta sensación de estar en una situación prebélica. Y lo hacen de una manera interesada porque todos estos discursos lo que les permiten al final es tener una mayor capacidad de maniobra para resolver diferentes cuestiones políticas y también cuestiones económicas. Y claro, para resolver las cuestiones económicas precisamente viene todo este tema de rearme y los 800.000 millones que contempla el plan. En cuanto a la posible intervención en Ucrania por parte de la Unión Europea, a ver, yo creo que no merece la pena especular y lo que sí que deberíamos hacer es centrarnos un poco en cuál podría ser el hipotético objetivo de esta hipotética intervención. Y yo creo que
es bastante sencillo, ¿no? Lo que tratarían de hacer es doblegar al capital ruso y devolverlo a una posición subalterna en la que se encontraba hace no muchos años, porque evidentemente al capital europeo lo que le interesa es beneficiarse de la Federación Rusa y de sus materias primas, de su mano de obra, y lo que no le interesa es que el gobierno de Rusia ponga sobre la mesa la posibilidad de que la Unión Europea tenga que compartir los beneficios que está extrayendo de otras partes del mundo. Entonces yo creo que este es el origen del conflicto, es lo que intentaba hacer la Unión Europea desde el principio con todo el tema de Ucrania, intentaba desestabilizar a Rusia, devolverla, como a mostrarle, a enseñarle su sitio. Cuando empezó la propia intervención en febrero de 2022, creo que en la Unión Europea se esperaba algún colapso económico en Rusia, que no ocurrió, tampoco ocurrió un colapso político. Entonces, claro, ya han pasado 3 años y la situación se alarga, esta guerra de trincheras se está alargando y no hay seguridad por parte de los dirigentes europeos de que la guerra pueda terminar bien para sus intereses, es decir, como digo, doblegando a Rusia. Entonces, claro, vista esta perspectiva, están pues, bueno, poniéndose muy farrucos, pero si vamos un poco a los hechos y a la realidad, creo que una intervención por parte de la Unión Europea es irrealizable sin el respaldo de Estados Unidos, y Estados Unidos pues está poniendo la actual administración un precio bastante alto a ese respaldo. Eso es un poco todo el problema que tendremos que desgranar hoy a lo largo del programa, y las repercusiones que tiene y bueno, y de dónde viene, que también es interesante detenernos en las causas más que en las consecuencias. Muchas gracias camarada, por ser el primero en mojarte con este tema, que no es fácil. Y bueno, pues Tony, ¿qué tienes que decirnos tú al respecto de todo esto que se está comentando? Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, que creo que la situación que nos presentan es realmente una inversión de la situación, como suele hacer el capitalismo, ¿no? Nos presentan a Rusia como el agresor y realmente lo que está haciendo es defendiéndose o poniendo límites a todo el intento de sometimiento, de troceamiento, etcétera, etcétera. Ahora, la posibilidad de que se produzca un conflicto con Europa yo no lo veo. No creo que a Rusia le interese, desde luego. A Rusia lo que le interesa es seguir comerciando, seguir estableciendo unos límites, evitar que la OTAN le siga amenazando, rodeando por todos los países, como ha ido ampliándose durante estos últimos años, y por lo tanto poner unos límites a la expansión militar. Europa quería desestabilizar por la vía de las revoluciones de colores y de hacer presión económica y tal, pero no ha salido adelante con eso, y ahora se encuentra con la patata caliente de que Estados Unidos tiene unos límites presupuestarios, tiene que centrarse en China, no puede con su manejar su deuda, no es consciente de que militarmente no puede estar en tantos conflictos a la vez, y pretende de algún modo dejar el conflicto de Ucrania o el conflicto del este europeo a la Unión Europea. Pero la Unión Europea no está consolidada como tal, y sobre todo no está consolidada militarmente. Ni lo está, ni lo puede estar en cierto tiempo, digamos en bastantes años, y esto lo reconocen. Pero lo que están haciendo ahora para, digamos, intentar mentalizar y desviar parte de la crisis económica hacia el rearme, hacia reorganizar la industria militar, pues es mentalizar a la población. Y esto ha empezado de esa forma tan burda con lo del kit, que ya lo habíamos visto en Suecia, en varios países, y que finalmente ha llegado aquí, que es algo ridículo, porque evidentemente
con comida y unas pilas para hacer una radio para 72 horas no se va a resolver nada. Pero estamos sometidos a una especie de guerra cognitiva en la que nos están recortando las libertades, hay una censura sobre todo los medios rusos, los medios alternativos. Digamos, por ejemplo, se prohíbe expresiones a favor de Palestina en una serie de países o de críticas a Israel. Es decir, poco a poco estamos avanzando hacia formas autoritarias y de recorte de las libertades democráticas que no teníamos. Además, propaganda o intentos de sondear sobre volver a poner el servicio militar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Es decir, no solo estamos sometidos a desinformación y a censura, sino que se nos está haciendo una guerra cognitiva de trabajar con ideas, machacar toda una serie de principios autoritarios que se están viendo estos días. Por ejemplo, en Italia ha sido el 25 de abril y prácticamente no se ha celebrado o se está marginando la celebración del 25 de abril como si fuera algo de la izquierda y no fue o algo de cuatro nostálgicos cuando fue un levantamiento popular y una fiesta popular de recuperación de la democracia y de derrota del fascismo, ¿no? Bueno, camaradas, después de estos planteamientos que estamos haciendo con respecto a la guerra cognitiva, con respecto a la propaganda, ¿no? Todo lo que ha señalado también el camarada Tony con respecto a que Europa, pues, es bastante difícil ahora mismo, ¿no? Que pueda llegar a ese rearme, ¿no? A ser autónoma en cuanto a la guerra, por así decirlo, ¿no? En un breve espacio de tiempo, como le gustaría. Pero sí que hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que podemos ver y es que Europa está haciendo esfuerzos por ese rearme, tanto económicos como de fabricación, como de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo marxistas y queriendo ir evidentemente a la raíz, ¿no? No nos queremos dejar engañar por qué noticias nos cuentan en la tele, en la radio, etcétera, sino que queremos ir realmente a la raíz de dónde proviene toda esta situación que se está dando, ¿no? Porque todo esto no empezó con la intervención en Ucrania, todo esto es mucho más profundo y me gustaría saber, pues, cuál es vuestra opinión al respecto de esta situación que se está dando y el por qué, ¿no? Así es que, bueno, como antes ha empezado el camarada Otto, Tony, ¿podrías empezar tú ahora? Sí, yo creo que estamos ante elementos de crisis económica, de crisis social y de crisis política muy profundos que indican un agotamiento de las formas de dominación que tenía el imperialismo en estos momentos, ¿no? Hasta ahora. Es decir, desde los años 90 se lanzó la globalización, la mundialización del capital, con una preponderancia de capital financiero, especulativo, tal cual, y se incrementó muchísimo las deudas privadas, las deudas públicas, y al mismo tiempo hubo una enorme expansión del comercio mundial y de la producción, pero desplazándola de los países centrales de Estados Unidos y de las potencias europeas, desplazándola a otros países donde la mano de obra era más barata. Eso tiene consecuencias, es decir, tiene consecuencias en el sentido de que se ha ido produciendo unos desarrollos de todas estas deudas que han recalentado la economía. Se produjo la burbuja del inmobiliario, como otras que han ido surgiendo, la crisis del 2008, y a partir de aquí
digamos, empiezan una serie de dificultades en cuanto a una deuda pública que ha asumido las deudas privadas, digamos, de los bancos y tal, y se ha hecho inmanejable. Lo mismo pasa igual en Estados Unidos como en muchos países europeos, donde la deuda ya supera el PIB. Entonces hay una pelea por conseguir hacer devaluaciones competitivas en Estados Unidos para intentar, digamos, recortar esa demanda, digamos, en cuanto a que los tipos les ahoguen, y a eso responden los aranceles, es decir, toda esa campaña que está haciendo Trump. Entonces, Europa se ve de algún modo presionada con esto, y aparecen unas contradicciones, ¿no? Parecen contradicciones entre Europa y Estados Unidos, pero realmente la contradicción principal la tiene el propio sistema, y la tiene con los países que ya no quieren seguir, es decir, países de Asia, países de África, etcétera, que ya no quieren seguir las presiones, las normas, las imposiciones, tanto monetarias como de reglas de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, del dólar como sistema que iba drenando digamos, la capacidad de plusvalía de todos estos países hacia el centro para financiar todas estas deudas y todas sus iniciativas bélicas, etcétera, ¿no? Bueno, esto ha llegado a un punto en el que han intentado darle la vuelta, ¿no? Estados Unidos empieza a darle la vuelta y a cargarse el plan de la globalización y a poner trabas, y son Rusia, China, otros países, digamos, que intentan tener abierto el mercado mundial. Se responden a la presión financiera con su propia producción, con intercambio de materias primas, es decir, intentar salir del cepo imperialista que les oprime, ¿no? Esta es la contradicción principal. Y con respecto a Europa, pues no tiene una salida independiente, pero se ve de algún modo, digamos, presionada por el intento de Estados Unidos de poner proteccionismo. No solo poner proteccionismo, también intenta ampliar, es decir, ampliar su capacidad de influencia, y que su recuperación, el hacer la América Blanca grande otra vez, la paguen los demás, incluidos los europeos. Y entonces está exigiendo Canadá, está exigiendo Groenlandia, está exigiendo el canal de Panamá, o sea, que Panamá se someta, está queriendo ampliar la plataforma continental de Estados Unidos para extraer más cosas, etc. Es decir, está chutando para adelante y preparándose para un enfrentamiento decisivo con China, que es el gran competidor económico, digamos, porque pretende, pues, salirse del cepo del dólar y hacer su propio desarrollo con sus propios, digamos, canales de comunicación, de intercambio comercial, de sistemas de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento de la contradicción principal. Y Europa está subordinada a esto. Entonces, Europa, claro, necesita, digamos, si quiere jugar su propio papel, necesita rehacer su industria. Pero rehacer su industria no es nada fácil. Entonces, precisamente porque no es competitiva con respecto a todos esos países que técnicamente ya le están pasando por delante. Por lo tanto, está buscando la manera de situar unas inversiones
digamos que le permitan un cierto desarrollo. Esas inversiones, justamente porque las encarga el Estado, digamos, no dependen de peticiones de particulares, sino las encarga el Estado, son las inversiones militares de armamento y tal. Y por lo tanto, se trataría de reconvertir, por su parte, reconvertir toda una serie de industrias europeas para que, si no se pueden fabricar coches porque no se pueden vender, pues lo mismo que, por ejemplo, Volkswagen ha ofrecido una de sus factorías redundantes para fabricar carros de combate. Aquí en el Estado español, pues por ejemplo, se está hablando de que Santana, la empresa esta de Andalucía, fabricaría también blindados de 6 ruedas, tal. Se reformaría parte de la industria de Asturias, también para la fabricación de explosivos. Bueno, en fin, la empresa Indra, que es estatal, recuperaría Santa Bárbara, pues probablemente pues también para fabricaciones militares, no solo para electrónica aplicada a lo militar, sino también fabricaciones, etcétera. Y bueno, hoy hay proyectos en cuanto a drones, a guerra electrónica, etcétera, etcétera. Todo eso es un intento de vía de desarrollo para un capital que no encuentra salida. Vaya, o sea que el mejor de los sistemas posibles, de nuevo devorándose a sí mismo en una rueda de barro, miseria y sangre, ¿no? Bueno, Otto, ¿qué tienes que añadir a todos estos datos que nos está ofreciendo el camarada Tony? Pues estoy bastante de acuerdo en líneas generales con el camarada y simplemente tiraré de algunos hilos que él ya ha puesto sobre la mesa. Uno de ellos con el que ha terminado la intervención con respecto al sector tecnológico, sobre cómo intentan reorientar un poco la industria. Sí, un poco la idea es que quieren coger la industria tecnológica y la industria militar, invertir una inmensa cantidad de dinero, la mayor parte del cual es ficticio, y pretender que con el crecimiento de estos sectores pues el resto de la economía salga a flote. Es decir, el rearme, como decíamos, es como uno de los objetivos, es sanear la damnificada economía de la Unión Europea. En este sentido, la jugada les puede salir bastante rana, pero en cualquier caso aquí simplemente hay que advertir también de esta estrecha relación que existe entre el sector tecnológico y el sector militar. Y esto, por ejemplo, pues recientemente en Estados Unidos se ha visto muy bien. Claro, a la Unión Europea le puede dar envidia, como en la bolsa de Estados Unidos, pero las principales empresas que tiran para adelante de todo el mundo pues son las empresas tecnológicas, mayoritariamente Nvidia, recientemente con el auge de la inteligencia artificial, pero bueno, por supuesto están Microsoft, están Meta, está Google. Pero claro, de lo que creo que muchas personas no son conscientes es que todas estas empresas, y si añadimos ahí también a Amazon, todas colaboran y cooperan con el gobierno de Estados Unidos, reciben contratos millonarios y hay una simbiosis plena entre la industria militar y la industria tecnológica de este país. Y vamos, también otro ejemplo de esta simbiosis, por ejemplo, puede ser el antesionista de Israel también. Pero, bueno, claro, aquí también se han quejado mucho en la Unión Europea de que, bueno, pues no tenemos nuestra propia tecnología, que nos hemos quedado atrás en este tema de las redes sociales, etcétera, etcétera, y se están lamentando y como que, bueno, intentan ahora hacer los deberes, claro, para sanear, como decimos, la economía. Pero también el rearme tiene otro factor que es el que ya estamos hablando, que es el factor social. Yo creo que ciertamente están dando cuenta de que tienen un montón de problemas a la hora de controlar a la población, a la hora de dominar. La crisis de dominación es bastante palpable si nos vamos a la escala internacional, si vemos lo que está pasando en África, por ejemplo, ¿no? Con la expulsión de las tropas francesas de varios países africanos. Y bueno,
El resto de ejemplos lo podéis imaginar en vuestra cabeza, pero también existe una crisis de dominación hacia el interior. Es decir, dentro de la Unión Europea hay muchas voces discordantes, le cuesta a la Ursula von der Leyen, le cuesta ponerse de acuerdo con Viktor Orbán de Hungría. Muchas contradicciones ahí y también hacia el interior de cada país. Yo creo que la inestabilidad política es como la tónica normal ya de los últimos tiempos. Entonces, claro, a este problema también intentan ponerle la solución, algún tipo de solución, y vaya, pues toda la industria militar y la industria tecnológica también juega su papel aquí en lo que es el control de la población, aparte de que, bueno, también puede proporcionar puestos de trabajo y, en fin, toda esta serie de cosas que se pueden vender como beneficiosas a la población local, exacerbando en el chauvinismo nacional de cada nación. Pero bueno, también hay que decir que en general hay voces discordantes en la Unión Europea con el plan Rearme que vienen incluso desde el propio Banco Central. O sea, se oye hablar mucho de Ursula von der Leyen, pero Christine Lagarde, por ejemplo, recientemente salía con unas declaraciones comentando todo este tinglado del plan Rearme bastante cautelosa, porque claro, ella como economista pues ve dos posibles peligros que entraña articular todo este plan y de repente crear un plan de 800.000 millones de euros, de los cuales 150.000 millones van a ir en concepto de préstamo, ¿no? Y claro, entonces ahí desde el Banco Central Europeo tendrán que lidiar con dos cuestiones que son contradictorias. Una es, como estaba mencionando Tony, es el problema de deuda, es decir, que nos podemos encontrar a medio plazo con una nueva crisis de deuda, o bien debido a toda esta inversión que básicamente no está fundada en nada, lo que nos podemos encontrar es otra crisis de inflación, un aumento de inflación que puede poner también en entredicho cualquier atisbo de recuperación económica. Entonces, no todo es tan bonito, no todo es tan sencillo como simplemente, bueno, inyectamos aquí el dinero, aquí no ha pasado nada, como parece ser que nos quieren vender, ¿no? Incluso nos quieren vender desde el propio gobierno socialista en coalición de Sumar, como que, bueno, aquí el aumento del gasto militar, de las partidas militares y todo este tema, pues no va a tener ningún tipo de repercusión. Y no, la va a tener, y es lo que tenemos que dejar claro. En general, también una cuestión que yo creo que hay que comentar sobre este tema es acerca de la situación de la incertidumbre que reina en el mundo y que creo que todo el mundo es consciente de ella. ¿Qué está pasando? Nadie sabe lo que va a pasar, qué escenarios se abren. Todo es esto, todo es incierto. Entonces es nuestro papel, nuestro deber también poner sobre la mesa a qué se debe esta incertidumbre, y en líneas generales está claro que es simplemente una prueba más de que el actual Consejo de Administración de los intereses de la burguesía es incapaz de gestionar sus intereses, es incapaz de dirigir y gestionar la sociedad actual. Y esto, tal y como decía Tony, viene de lejos, y había muchos peldaños, muchos ladrillos que se estaban poniendo, ¿no? Poco a poco hasta llevarnos a la situación actual. Y uno de ellos, claro, el propio desarrollo del sistema capitalista, que nosotros tenemos que ponernos un poco en perspectiva, porque aquí en Europa, mientras a partir de los años 70-80 estamos hablando ya de, bueno, teorizando sobre una hipotética sociedad postindustrial, mientras tanto el capitalismo y las relaciones capitalistas seguían desarrollándose en todo el mundo. Es decir, el proceso de proletarización seguía en marcha. Millones de personas en lo que se denomina el sur global o los países oprimidos pasaban de unas economías, de unas relaciones más bien protofeudales o coloniales, pasaban a unas relaciones propiamente capitalistas. Y es un efecto que estamos notando hoy en día. Las dos consecuencias más evidentes que pueden salir es que hoy en día, en el mundo en el que vivimos actualmente, hay más capitalistas que antes, lo cual exacerba la competencia, lo cual evidentemente tiene su reflejo ahora, ¿no? En estas riñas, ¿no? En estas competencias que existen y que, bueno, se articulan en forma de diversos bandos, como lo podríamos llamar, o de distintas alianzas. Y por otro lado también, evidentemente, existen más proletarios que nunca.
hoy en día en lo que es la relación a la población total. Estamos hablando de que, según las estimaciones más humildes, existe alrededor de 3.000 millones de trabajadores en activo. O sea, es prácticamente más de la tercera parte de la población, y ahí hay que sumarle a estudiantes, las personas paradas, los jubilados, etcétera, 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 que sería el conjunto del proletariado. Pero en fin, a lo que conduce todo esto es que el hecho de que haya más trabajadores que nunca lleva a que exista una tendencia natural hacia la lucha por el salario, y lo cual, claro, hace que los beneficios capitalistas disminuyan, a lo cual a su vez se suma la caída de la tasa de ganancias. Entonces, claro, el pastel es cada vez más pequeño y competidores son cada vez más, ¿no? Son cada vez más en números, y esto lleva, pues bueno, a esta situación en la que estamos hoy en día, de todos contra todos, y los intentos de rearticulación de las viejas oligarquías occidentales, de las oligarquías financieras, de articular como un nuevo mando de poder que pueda volver la situación mundial a una situación de relativa estabilidad, en la que la explotación pueda ocurrir, por lo menos como ocurría hace pocas décadas, que podría garantizarse esa tasa de ganancias, esos beneficios suyos, lo cual pues ahora mismo parece un poco difícil, por no decir inviable. Pinta negro el futuro, pinta incierto. Y aprovechando que tenemos aquí a estas personas tan inteligentes que nos están explicando tan profundamente y tan bien estas cuestiones tan complejas, a mí lo que me interesa saber, y necesito que me expliquéis, porque yo escucho todos los días la radio yendo al trabajo por las mañanas, no tengo, supongo, nada mejor que hacer cuando voy en el coche, y hemos pasado de que el problema de la vivienda y de que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, que eso está todos los días en boca de todo el mundo, bueno, por lo menos las radios progres que suelo escuchar yo, a que de repente todo el gran problema es Trump ha humillado a la Unión Europea, es que Trump nos denigra, es que Trump no quiere saber nada de la Unión Europea y Trump todo el rato. Ya de repente la vivienda ya no es un problema, de repente ya no tenemos problemas en este país, más que Trump ha humillado y Trump ha denigrado a la Unión Europea. Entonces yo necesito que me expliquéis qué está pasando exactamente, cómo todo esto está repercutiendo, ¿no?, entre esas contradicciones interimperialistas entre la Unión Europea, con Estados Unidos, y sobre todo, lo más importante, qué cojones hacía Pedro Sánchez en China. ¿Qué está pasando aquí? Un escenario que muchos no nos esperábamos ver, y a mí me gustaría de verdad que nos profundizarais sobre todas estas cuestiones y bueno, y qué consecuencias, ¿no? Muchas ya las estáis comentando a nivel global, pero más concretamente. Esta cuestión, que podríamos ir por partes de todo lo que has dicho aquí. Lo primero, el tema de Trump y su confrontación con la Unión Europea. En general, creo que estaría bien que situáramos desde la perspectiva de clase qué es lo que supone el gobierno de Trump y quién le apoya. Aquí varias pinceladas. Una es que los sectores que mayoritariamente han apoyado la campaña de Trump, muchos de ellos no tienen relación o no tienen tantos intereses directos depositados en Wall Street, en la bolsa de valores. Las ventajas que tiene para los Estados Unidos, para el gobierno, su bolsa de valores, es que ahí tributan empresas de manera regulada. Es decir, muchos de los capitales que provienen para la financiación de Donald Trump vienen de lo que ahí en Estados Unidos se denomina como dark money, como el dinero oscuro, que bueno, son todos estos oligarcas que ya digo, que no tienen tan vinculadas sus intereses a la bolsa. Eso por un lado. Por otro lado, otra pincelada sobre el asunto es que la revista Forbes ha calculado el patrimonio del gabinete actual de Donald Trump en comparación con el gabinete anterior. Y resulta que si el patrimonio en activos del gabinete de Joe Biden se calculaba en unos 3,2 mil millones de dólares, el gabinete de Donald Trump, o sea, todo su séquito, acumula un patrimonio de 60 mil millones, es decir, casi 20 veces más que la administración de Biden. Y eso sin contar al hombre más rico de la historia, que es Elon Musk,
que si le sumáramos el patrimonio suyo, el patrimonio de este gabinete ascendería a una friolera de 460.000 millones de dólares, ¿no? Que se dice pronto. Que se dice rápido, pero son cantidades de dinero difíciles, ¿no?, de imaginar en nuestra cabeza. Vale, y esto tiene consecuencias, ¿no? Por supuesto. A ver, cuéntanos. La consecuencia que tiene esto es que, a mi modo de ver, y también algunas personas, algunos teóricos o publicistas lo empiezan a marcar, es que lo que está produciéndose ahora en esta crisis global del capitalismo que estamos atravesando, nos lleva a una crisis del Estado democrático liberal, tal y como lo conocíamos, y se transforma en una cosa en la que en el país más democrático del mundo, como es el Estados Unidos, de repente la oligarquía financiera lo que decide es tomar las riendas del poder ella misma, es decir, hacerse con los controles del aparato del Estado de manera más directa que nunca. Y a lo que concierne esto con el tema de aranceles y con el tema de Europa, es bastante sencillo. La cuestión es que en todo el sector financiero hay digamos, dentro de todos los agentes que participan en él, la mayoría que hacen en este sector es especular. Pero bueno, son los peces pequeñitos. Los peces gordos de verdad, la minoría y los que acumulan las mayores partes de ganancias son pesos pesados que tienen capacidad de influencia en los mercados y en las industrias, es decir, en los sectores industriales enteros, en las ramas productivas enteras. No solo especulan en bolsa, sino que su peso es determinante a la hora de determinar qué industrias o qué empresas se van a desarrollar, dónde se va a invertir, cómo, y todo esto, claro, es para beneficiarse ellos mismos, evidentemente, para aumentar sus ganancias. Y los aranceles entran precisamente ahí. Es como decir, bueno, apartamos allí la mano invisible y cogemos nosotros el volante. Los aranceles es esto, es un control de la economía de una manera muy brutal. La mano invisible siempre fue Elon Musk realmente. ¿Algo más que añadir o damos paso aquí a... Venga, Tony, adelante, tírale. Sí, yo creo que si seguimos el hilo de lo que le pasa y lo expresamos en términos teóricos, como decía Marx, es decir, las fuerzas productivas han crecido tanto en todo el mundo que están chocando con las relaciones sociales de producción, es decir, con las formas que tiene el capitalismo avanzado en este momento, ¿no? Y eso, cuando eso ocurre, decía Marx, se abren periodos de convulsión y de guerra. Entonces, directamente la proyección hacia la guerra es la destrucción de fuerzas productivas, es decir, destruir la de los que tienen los competidores para prevalecer por encima de ellos y volver a competir, es decir, quedarse con sus mercados, repartir de nuevo la influencia en el mundo, volver a imponer condiciones económicas, condiciones monetarias, etcétera, o, digamos, asumir la deuda propia a los demás. De algún modo, Estados Unidos está intentando, o la administración de Trump está intentando hacer eso, pero ocurre que puede inicialmente, digamos, si tira adelante su programa, podrá, por la vía de lo que ingrese con aranceles, podrá recortar los impuestos a los más ricos, que es realmente el programa de Trump, y con eso volver a funcionar como funcionaba a principios del siglo XX, de que Estados Unidos prácticamente no cobraba impuestos y vivía de los aranceles. Pero todo esto hoy en día es ilusorio, es decir, lo que está haciendo, poniendo trabas al comercio mundial, a la globalización, es realmente ahogarlo, digamos, recortar, ahogar. Y eso va a llevar tarde o temprano a una inflación en Estados Unidos, a una inflación en todos los países centrales y a una recesión. Es decir, hay un peligro claro de recesión que está ahí latente
y que no van a poderla, digamos, levantar por la vía de aumentar mucho la inversión pública, ni siquiera en armamento. Hay que decir que esto de los 800.000 millones es solo una primera fase. Digamos, se habla o hay en cartera hasta 3 billones, ¿no? Para gastar entre 5 y 10 años. Bueno, todo esto es un plan, digamos, bastante en el aire, y es lógico lo que dice Christine Lagarde, porque realmente, digamos, se van a producir unas tensiones en la economía en general que van a romper los equilibrios que tenía la Unión Europea en cuanto al límite de gasto. Obviamente, lo que dice Pedro Sánchez de que no se van a afectar los presupuestos sociales no es cierto. Además, si ni siquiera han sido capaces de indemnizar debidamente por las tormentas que se han producido, etcétera, etcétera, los daños que había, las promesas que había en cuanto a indemnizar a los afectados y tal, y ahora resulta que de la noche a la mañana encuentran 10.500 millones para invertir en armamento. Eso no cuadra. Evidentemente va a haber un futuro, y además ya se ha anunciado desde las instituciones europeas, ya se ha anunciado que habrá que sacrificar algunas cosas, entre ellas probablemente los incrementos de las pensiones. Es decir, se van a acumular problemas políticos muy grandes. Parte de que evidentemente se da una vuelta con la militarización y con el autoritarismo, se da una vuelta de tuerca más a los temas de la precarización del empleo y a la volatilidad del salario, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo al plano global, antes de aterrizar todo esto en el plano más local, más nacional o estatal, si se prefiere, estamos en un escenario en el que parece que Europa tiene una actitud más reactiva. La Unión Europea está un poco como a verlas venir, con el tema de Ucrania, en mi opinión, haciendo un poco el paripé, porque bueno, políticamente tienen que reafirmarse de alguna manera ante la derrota. Está hablando de la necesidad de una política de defensa europea común, pero a la vez demostrando al mismo tiempo su subordinación a los Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos dice que Europa tiene que hacerse cargo de su propia seguridad, lo que está diciendo es que Europa tiene que comprar más armamento americano, y Europa y el Estado español pues obedecen a este mandato, a pesar de las políticas arancelarias y a pesar de la indignación que estos aranceles parecen suscitar. Sin embargo, en el resto del mundo se va configurando un bloque de oposición, con China a la cabeza, contra el que los aranceles no están funcionando. Tenemos a los BRICS, con cada vez más países llamando a sus puertas. ¿Estamos, en vuestra opinión, de alguna manera ante el principio del fin del hegemón? No sé si he expresado con claridad la premisa de la pregunta. Sí, yo creo que ha quedado bastante clara. Si estamos ante el fin del hegemón, ya veremos. Tienen todavía muchas cartas que jugar y la situación es muy contradictoria, y a pesar de que tengan muchos problemas, todavía, como decía anteriormente, el capital financiero puede articular de alguna forma un mando para gestionar sus asuntos y durar durante bastante tiempo a costa del proletariado y los pueblos oprimidos del mundo. En general, o sea, toda esta cuestión que introduces también con China, y respondiendo un poco a la pregunta de Atenea que nos hacía antes, que qué hacía Pedro Sánchez en China. Gracias. Claro, es que, ¿qué ocurre con esta cuestión? A ver, yo no sé exactamente qué es lo que tenía Pedro Sánchez en su agenda, con qué mandato ha ido, porque a mí, bueno, sus informes no me los ponen en la mesa, no los puedo leer. Pero yo me acordé cuando lo vi de hace aproximadamente un año, cuando salía Josep Borrell, que todavía era el alto representante de la Unión Europea para los asuntos externos, y cuando empezaba a haber un poco de crisis de abastecimiento en el frente del este, como lo llaman, ¿no? Cuando había un poco de crisis de abastecimiento con los
los misiles en Ucrania, lo que salió a decir Borrell fue algo muy sencillo y dijo: no podemos producir más municiones porque no tenemos más pólvora, y no tenemos más pólvora porque no producimos algodón. Claro, ¿quién produce algodón? Pues mayoritariamente China. Y igual que algodón, la mayor parte de materias primas que son requeridas para la industria militar. Entonces, claro, tú puedes poner fábricas, poner industria, logística, todo lo que tú quieras, pero la cuestión de las materias primas sigue estando sobre la mesa. Es una cuestión muy aguda, porque para la industria militar se necesitan muchos recursos, mucha materia y cosas que en Unión Europea no se producen, no se extraen y hay que traerlas de alguna otra parte. Y claro, es que este mercado ya está bastante ajustado y para el colmo está dominado por China, cuando no por Rusia. Y solo algunos ejemplos de eso es, por ejemplo, uno de los materiales que se utiliza en la industria bélica es bismato, y el 80% se produce en China. Y Estados Unidos dejó de producirlo en el año 2013. Pues nada, saltó la liebre, entonces. Claro, entonces a lo mejor un poco el tema de la Unión Europea, que están poco a poco entendiendo que claro, para esta industria militar que quieren montar tendrán que traer la materia primas de algún lado, y a lo mejor pues de ahí un poco esos ojitos a China. Creo que puede ser uno de los factores, aunque ya digo, pueden ser muchos. No sé qué opinará el camarada Tony sobre esto. Sí, China tiene muchas cartas, digamos. China no apuesta por la militarización, pero es evidente que tiene que reforzarse militarmente. Y mientras tanto, intentará mantener el cuadro del comercio mundial y reservarse los elementos estratégicos. Elementos estratégicos como las tierras raras, de litio, en fin, una serie de elementos y de tecnologías que le permiten irse desarrollando y aprovechar, digamos, todos los elementos positivos que le venían de la economía planificada. China está en una especie de NEP, una economía planificada con un mercado extendido al conjunto del mundo, y a diferencia del centro imperialista, que básicamente domina a partir de la emisión monetaria y de la colocación de deuda, lo que está haciendo China es favoreciendo el desarrollo económico a través de desarrollar las comunicaciones, de desarrollar las materias primas y las fuerzas productivas de toda una serie de países del mundo, que son los que le favorecen su comercio. Entonces, ahora, aunque le impongan sanciones del 200% y se acabe el comercio de China con Estados Unidos, pues realmente, bueno, puede sufrir, efectivamente, pero el comercio con Estados Unidos no es la mayoría del comercio de China, sino que ya lo tiene diversificado y que además está haciendo su propio desarrollo. En cambio, la Unión Europea no es capaz de hacer eso, y tiene que buscar o intentar mantener socios comerciales, y además está jugando también a la política de intentar separar a Rusia de China, etcétera, etcétera, ¿no? Y Tony, ¿qué piensas tú sobre la pregunta que ha lanzado Frankie del fin, de si estamos ante el fin o no del hegemón? Bueno, el fin es difícil de decir, pero sí que estamos en un proceso de decadencia. En un proceso de decadencia que ya empezó en los años 70, cuando tuvieron que salirse del patrón oro, etcétera, y empezaron a buscar otras formas, el petrodólar, etcétera, etcétera. Intentaron seguir adelante con su sistema altamente depredador y que gasta mucho más de lo que produce, a base digamos, de imponer el dólar en el conjunto del mundo, pero esto ahora está en cuestión y el dólar cada vez representa menos en el comercio mundial. Y entonces la forma que tiene Estados Unidos de intentar evitar
la hegemonía, de la caída de la hegemonía, es pretender reindustrializarse, digamos, reforzar su propio conocimiento, su propia industria, su propia inversión tecnológica, etcétera, etcétera, pero está llegando tarde y realmente es muy difícil de que pueda revertir todo lo que ha pasado este tiempo. Y además está atenazado por una deuda impagable, digamos, que ya por el peligro no tanto digamos, de la caída de las bolsas, que aunque fue muy importante, sino sobre todo porque por el hecho de que los bonos, es decir, lo que expresa la deuda americana en manos de tenedores extranjeros, empiecen a caer y los tipos de interés les suban cada vez más y sea imposible pagar esa deuda, es decir, acabe en una quiebra financiera, ¿no? Todo eso están chutando el balón para adelante, y fue el motivo de la moratoria de los 90 días, fue el motivo ese, ¿no? De que Japón vendió masivamente sus bonos. China no los ha vendido, pero los puede vender, los bonos americanos, y producir una quiebra de la noche a la mañana tremenda, ¿no? Todo eso está ahí, esa amenaza está ahí, y realmente pues Estados Unidos no tiene buenas cartas en cuanto a salir de eso, ¿no? O a que vuelvan esas industrias, a recuperar el conocimiento que se fue, etcétera, etcétera, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, la diferencia entre la cantidad de patentes que se registran en Estados Unidos y las que se están registrando en China, o la cantidad de ingenieros que salen, etcétera. Es decir, la maquinaria productiva y de relaciones comerciales del mundo está girando hacia Asia, y Estados Unidos se enfoca hacia una guerra con China, con el motivo de Filipinas, de Taiwán, etcétera. Ya veremos cuáles, pero su objetivo es digamos, ponerle un freno a ese desarrollo e intentar romper con todos los digamos, los aliados que tiene China en aliados comerciales, los socios comerciales, no tanto aliados militares. Yo, respecto a lo que planteabais sobre el viaje de Sánchez a China, pues entiendo que de alguna manera es un viaje a modo de delegación europea. A pesar de que Europa forma parte del bloque imperialista occidental, pues bueno, en esa jerarquía, en ese club, no existen los amigos ni la lealtad. Y de alguna manera, pues entiendo que se busca mantener cierto equilibrio y cierta estabilidad en las relaciones con China, precisamente frente a la posibilidad de que este escenario de colapso de los Estados Unidos frente al poderío industrial de China y de sus aliados internacionales, pues pueda acabar por hundir el barco del hegemón. ¿Qué horizonte podéis imaginar para los países europeos, para la propia estructura de la Unión Europea, con todas sus contradicciones internas, en esta especie de aparente crisis existencial de la OTAN y del bloque imperialista? Yo creo que para responder a esta pregunta, lo primero es que lo que tenemos que decir es que esta cosa de la que hablan todos los dirigentes políticos europeos, del interés europeo, tal cosa, si existe, no es otra cosa que el resultado de la pugna de diversos intereses de los capitalistas europeos, de las pugnas que existen entre ellos y, a su vez, entre todos ellos frente al proletariado europeo. Entonces, claro, el tema es que de esta pugna es de donde va a salir realmente como una especie de hoja de ruta hacia donde tirar todo este barco denominado Unión Europea. Claro, y yo creo que, estamos hablando antes de si estamos ante la caída o no del hegemón. Sí, evidentemente estamos ante la decadencia de Estados Unidos, una decadencia prolongada.
Yo sinceramente creo que la Unión Europea está en una situación incluso peor y esto, claro, esto nos afecta directamente como personas que habitamos el Estado español. Entonces, lo que está claro por ahora es que la Unión Europea es sobre todo un ente que es una fuerza financiera, es un centro financiero y un mercado de consumo, es decir, un mercado donde se venden los bienes producidos generalmente en otras partes del mundo. En ese sentido, claro, es dependiente de la Unión Europea en tanto en cuanto cualquier país o cualquier bloque es dependiente de la cadena global de producción que es nuestro mundo actual. Porque ya no existen como dos bloques separados cuando estaba la Unión Soviética, incluso en esa época también había muchísima permeabilidad entre el proyecto socialista y el pueblo capitalista. Ahora estamos en un mundo que sigue siendo totalmente globalizado con respecto a las cadenas de valor, aunque esto se esté resquebrajando, pero bueno, estas cadenas productivas siguen en pie y es lo que al final creo que por lo que se está luchando, es por el control de esas cadenas. Bueno, por el control de esas cadenas, o más bien por mantener la posición de hegemón sobre estas cadenas, está luchando Estados Unidos y el resto de países, como en el caso de la Unión Europea, lo que están intentando es garantizarse un lugar lo más alto posible, lo más cerca posible del hegemón para, bueno, llevarse su parte de ganancias y asegurarse sus beneficios y unos años más de vida. Y con lo que respecta a los países del capitalismo más tardío, como por ejemplo podría ser China y demás países emergentes en los que las relaciones capitalistas se desarrollaron bastante más tarde de lo que lo hicieron en el continente europeo o en Estados Unidos. Claro, estos países que históricamente han sido oprimidos por los capitalistas occidentales, están planteando pues distintos escenarios de resistencia frente a la situación actual y claro, están causando muchos quebraderos y calentamientos de cabeza a dirigentes nuestros y a las élites económicas occidentales, pero son proyectos de resistencia. Yo creo que el problema el que enfrentamos en general, el que enfrenta el mundo en general, es la falta de un proyecto alternativo. Y claro, este proyecto alternativo únicamente lo puede plantear una fuerza proletaria, una fuerza revolucionaria, una fuerza comunista. Esto es un poco el problema, ¿no? Y la tarea a la vez. Tony. Sí, es así. Es decir, el capitalismo no puede superar sus contradicciones en general y la Unión Europea, que es un montaje después de la Segunda Guerra Mundial, es un montaje propiciado por los Estados Unidos para tener controladas a una serie de burguesías compradoras, digamos, sometidas a sus reglas, a sus fórmulas y tal, lo mismo que sometió al capital japonés, a la burguesía japonesa. Y desde entonces está así, es decir, con una autonomía limitada. Lo que ocurre ahora es que están dando una vuelta de tuerca porque ya no pueden permitirse las mismas relaciones que tenían, es decir, ya no puede invertir los 100.000 soldados en Alemania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si hay que reducirlos, pues tendrá que ser las propias estados europeos los que pongan esas tropas y se las paguen, ¿no? Eso es lo que de algún modo está diciendo Trump. Pero además, las tensiones son claras respecto a Ucrania. Cuando sale el tema de si se van a mandar tropas o no se van a mandar y para qué, para vigilar un acuerdo de paz. La mitad no quieren mandarlas, otros ni siquiera las tienen, gente preparada para ir allí. Y por lo tanto, y además, en cuanto a armamento, pues todo el armamento que hay ahora depende técnicamente, sobre todo la aviación, depende técnicamente de Estados Unidos, de sus repuestos,
de su actualización electrónica, etcétera, etcétera. Y lo mismo en cuanto a tecnología de satélites, etcétera. Es decir, la Unión Europea es un enano en el terreno militar y es muy dependiente en cuanto a tecnología y en cuanto a industria de otra serie de países, ¿no? Y por tanto está haciendo equilibrios para intentar mantenerse, y lo que estará en entredicho es pues todo eso que habíamos llamado estado de bienestar, tal, y el oasis europeo de democracia occidental o de democracia representativa, etcétera, todas esas zarandajas con las que nos han estado vendiendo la socialdemocracia, las teorías del mal menor y del posibilismo y tal, pues esto estará cada vez más en entredicho, y hay que prever pues que vendrán mayores ataques y mayores recortes, ¿no? Es decir, aquí no nos extraña de que no hayan quitado la ley Mordaza, a pesar de todo lo que nos había prometido el PSOE, ¿no? Y no la han quitado, pues justamente porque prevé que habrá ascenso de luchas, ascenso de protesta, de conflicto y tal igual en cuanto se vayan apretando los tornillos. Pues vamos a ir aterrizando todas estas cuestiones al terreno del Estado español, que en la cadena de mando europeo pues ocupa un lugar, digamos, débil, más bien débil. ¿Qué valoraciones hacéis de los posicionamientos mantenidos por la socialdemocracia española encarnada en el PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, etcétera, etcétera, en torno a la cuestión del rearme? ¿Y qué pasos, qué necesidades y qué tareas debemos asumir y podemos desarrollar los comunistas en el Estado español frente a toda esta realidad? El Estado español, claro, has dicho, te has referido a él como una parte o un escalón débil de toda de todo el bloque, ¿no?, de la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que el Estado español el gobierno de Pedro Sánchez está dando algunos pasitos para marcar su papel en la arena internacional, para marcar un poco, no sé, para ganar posiciones, ¿no?, dentro del propio bloque. Esto yo creo que también se debe, y lo tenemos que entender, que se debe en gran parte por la necesidad de tener argumentos en frente de la oposición, ante pues evidentes fracturas en la sociedad española, evidentes problemas que atraviesa. Él necesita, aparte de los meros datos económicos, de decir, bueno, que España va bien, necesita pues este tipo de pose, necesita este tipo de legitimación en la arena internacional para callar las voces discordantes dentro del propio Estado y asegurarse el gobierno. Entonces, ¿cuál es el futuro para el Estado español, para el gobierno de España? Pues yo creo que lo va a tener muy complicado, pero no tiene una mala posición para poder prolongarse unos años más, ofreciendo esa estabilidad de cara a la Unión Europea, ganándose así el favor de todas las instituciones europeas. Lo que pasa es que, claro, no todo depende de él. Ahí, efectivamente, dependerá también de cómo se resuelvan las cartas dentro de la propia Unión, y quién va a tener allí el mando, y si quien tenga el mando en la Unión Europea sea favorable a Sánchez o al Partido Socialista en general o no. De momento creo que las cosas no pintan mal para Sánchez ni para el Estado español dentro de la propia Unión Europea, claro, dentro del contexto de que la Unión Europea tiene claros indicios de estar hundiéndose. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto esta situación es privilegiada, pero evidentemente los efectos que tiene esta situación de la Unión Europea en España es que el nivel de vida, como podemos observar, está cayendo, está resquebrajándose.
Como ha comentado antes camarada Tenea, joder, hace nada teníamos el problema de la vivienda en la agenda pública y bueno, ahora se eclipsó por el tema de la guerra, el kit de supervivencia, pero bueno, mañana saltará a la agenda otra cuestión y otro problema. Como estamos diciendo, el pastel es cada vez más pequeño, esto, claro, favorece una confrontación y una lucha social, y en este sentido lo que va a hacer el reformismo pues es lo que ha hecho históricamente, va a intentar ganar votos, ganar buenas posiciones dentro del Parlamento, porque es lo que le asegura la supervivencia a los partidos de izquierda parlamentaria, a los partidos del régimen. Van a intentar hacer eso con sus discursos, incluso radicales cuando toque, como está pasando por ejemplo con este viraje discursivo de Podemos, que ahora quieren presentarse casi como una fuerza anti-OTAN, cuando hace 3-4 años estaban acogiendo la cumbre de la OTAN allí en Madrid. ¿Sabéis? Entonces, bueno, pues van a jugar a esto y por supuesto, pues ya en el propio poder, cuando estén en el propio poder, tanto el gobierno, o sea, tanto el Partido Socialista como sus socios, pues simplemente intentarán repartir lo que puedan, lo que buenamente les permita repartir el saqueo que todavía está ejerciendo la Unión Europea y sus oligarquías, todavía en alianza con Estados Unidos. Van a intentar pues dárselas por allí y para allá a este sector de trabajadores, a este otro, aquí venga, apoyamos un poquito a la hostelería, inyectamos dinero por aquí y por allá, y así pues intentar un poco apaciguar a la población e intentar garantizar pues la paz social, cosa que evidentemente pues le va a estallar en algún momento en la cara, porque son parches que, ya digo, son parches para un barco que se está hundiendo. Entonces la conflictividad social va a seguir creciendo, la carestía de la vida creo que va a ir en aumento con o sin el rearme y con la hipotética inflación que puede traer. Y claro, esto también abre un escenario bastante desfavorable en cuanto a las sensaciones del chauvinismo que pueden surgir dentro del propio Estado español. De hecho, los que estamos observando, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, la derecha, la extrema derecha, lo que más intenta agitar es la bandera anti-inmigración, atacando al proletariado migrante, criminalizándolo. Y bueno, en esta trampa caen también organizaciones supuestamente de izquierdas y las organizaciones reformistas en general. Entonces creo que una de las cosas entre las que deberíamos prevenirnos, sobre todo la que deberíamos trabajar los comunistas, es por la unidad del proletariado como un sujeto totalizante en el que se superan todas las diferencias, sean de etnia, sean de sexo, orientación sexual, color de piel, en un sujeto único y un sujeto único universal que es el proletariado internacional. Entonces creo que tenemos que trabajar en esta línea. Evidentemente la oposición frontal a cualquier canto de sirena que te puede lanzar el reformismo, porque esto es irreformable, y por otro lado, claro, trabajar por la unidad y por la organización conjunta del proletariado internacional. Tony. Bueno, creo que el camarada Otto lo ha dicho casi todo, pero yo quisiera remarcar el hecho de que cuando hablamos de izquierda no estamos hablando de movimiento obrero, estamos hablando de otra cosa. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español es un representante de la burguesía, es un partido burgués. Es decir, históricamente se dijo que era un partido obrero, pero por ejemplo en Cataluña el PSC es el principal partido de la burguesía, el que estabiliza, el que ha quitado toda la perspectiva que había en cuanto a la ruptura con el franquismo que representaba el independentismo de los sectores pequeños burgueses y tal. Y es el PSC el que representa al sector más concentrado de la burguesía, no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado, es decir, la banca, las eléctricas, cosas así. Es decir, tienen un anclaje con el social en el régimen a través del PSOE, que es el que de algún modo garantiza la estabilidad de todo eso y el tener el régimen del 78, digamos, y el tener atado el sindicalismo institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las demás fuerzas de izquierda, pues están buscando
un espacio que es cada vez más pequeño, es decir, no son incapaces de responder en contra del rearme. Es decir, hace 100 años que la socialdemocracia se rompió la Segunda Internacional por el hecho que votaron los créditos de guerra, ¿no? Y ahora estamos en lo mismo, es decir, son incapaces de plantarse frente a todos estos planes y hablar en nombre de la propia clase, ¿no? Es decir, la clase está huérfana de partidos y tendrá que reorganizarse desde abajo, desde fuera de esas instituciones burguesas, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que tener en cuenta que esa forma de autoorganizar y de incluir a todos los sectores inmigrantes, los sectores explotados y tal, que van a ser los primeros que más explotados, digamos, van a ser los primeros que van a ir saltando. Y bueno, y hay que tener en cuenta, pues eso, ¿no? Poner en el centro el movimiento obrero y empezar a trabajar en ese sentido por una alternativa, porque la alternativa tendrá que venir desde abajo y desde fuera. Y cerrando ya un poquito todas estas cuestiones tan interesantes que están saliendo ahora, no os creáis que lo vamos a dejar aquí, que os vamos a dejar con la miel en la boca, ¿no? Por supuesto, tenemos muchísimo más que hablar sobre pues esta cuestión que tanto nos atañe como comunistas, ¿no? Que es ¿qué podemos hacer como comunistas? ¿Qué podemos hacer como clase obrera ante esta situación que se nos está viniendo encima, ¿no? Porque, por supuesto, no es tiempo de llorar, como decía Habeas Corpus, no es el momento de irse a un rincón a darnos cabezazos contra una pared. La situación es muy difícil, la situación del movimiento obrero y de su organización es muy compleja, pero eso simplemente tiene que hacernos ser mucho más eficientes, mucho más capaces y decir, tenemos que plantear una alternativa. Y de esta alternativa hablaremos precisamente en nuestro próximo programa, sobre este rearme, ¿no? Como clase obrera y cómo podemos enfrentarnos a toda esta situación que hemos comentado y que hemos desarrollado a lo largo de todo este programa. Por supuesto, no quiero terminar sin hacer alusión a que dentro de nada va a ser el 1 de mayo y, por supuesto, como nuestro día histórico, ¿no? Que es nuestro día como clase obrera, pues saldremos, por supuesto, Red Roja, Iniciativa Comunista, saldremos a la calle a darlo todo, a decir que los comunistas no estamos muertos, aunque no quieran dejar de enterrarnos, y que estamos aquí para volver a dar caña, para volver a luchar y para ofrecerle la vida digna a los trabajadores y las trabajadoras que tanto se merecen y, por supuesto, también a las nuevas generaciones que vendrán detrás de nosotras. Así es que, bueno, sin más que añadir, doy una última palabra para que los camaradas puedan dar una pequeña reflexión final. Vamos a ser breves, que nos quedan poquitos minutos de programa. Así que, Tony, por favor, una última reflexión. Sí, creo que lo que está planteado ahora es aprovechar las contradicciones en las que está el sistema y sus partidos para dirigirnos a nuestra clase, dirigirnos al conjunto del pueblo trabajador, planteando la lucha por la paz, el enfrentamiento con los planes de rearme y la defensa de todo lo público, de los servicios públicos y de todos nuestros derechos. Yo por mi parte quisiera terminar, igual que antes he mencionado, el tema de la unidad del proletariado, pero no tenemos que hablar de una unidad en abstracto. La única unidad sólida que podemos lograr como clase revolucionaria es una unidad en torno a la ideología revolucionaria. Esa ideología revolucionaria es nuestro papel de elaborarla, de trabajarla y hacerla avanzar y para poder llevarla a la práctica y tener una práctica consciente y consecuente. Es nuestro papel desarrollar la conciencia revolucionaria porque muchas veces se habla de que tenemos que despertar la conciencia de clase en los trabajadores. Bueno, la conciencia, si hablamos en términos estrictos, la conciencia revolucionaria no es algo que se puede despertar porque no es algo que brota espontáneamente, no es algo que la clase obrera lleva de manera innata o inmanente en su interior. Es algo que tenemos que desarrollar y tenemos que construir los proletarios más conscientes y los proletarios revolucionarios, es decir, los comunistas.
Por lo tanto, más que hablar de tener que despertar a alguien, lo que tenemos que hacer nosotros es espabilar, y más que despertar a la clase, tenemos que hacer espabilar a la clase. Tenemos que decir a la gente que tiene que moverse, que tiene que organizarse y tiene que ser partícipe de un proyecto revolucionario, del proyecto comunista, del proyecto de construcción de un referente revolucionario que pueda organizar la revolución tanto en este país, si nos toca y si somos capaces de hacerlo, como en general contribuir al proceso revolucionario al nivel mundial que tanta falta nos hace para salir realmente de este atolladero, de esta degeneración a la que nos está llevando, como estamos comentando, la oligarquía capitalista, los capitalistas en general. Así que creo que este es nuestro trabajo, y también, sobre todo, el internacionalismo, mucho internacionalismo. Yo creo que tenemos que irnos de aquí sabiendo que tenemos que cultivar dentro del proletariado la idea de que le tiene que aterrorizar más la idea de matar a sus iguales en una guerra que la idea de morir él mismo en una guerra, que le tienen que aterrorizar mucho más la idea de fabricar armamentos para matar a proletarios en otras partes del mundo que la idea de perder el trabajo. Creo que estas son algunas ideas que tanta falta hace que los comunistas implanten en general en el proletariado de este país para combatir el chauvinismo y la reacción. Pues muchas gracias, Otto, muchas gracias, Tony, por compartir estas últimas reflexiones. En el próximo episodio trataremos de profundizar un poco más en torno a cómo desarrollar esta lucha de clases y esta conciencia revolucionaria entre nuestra clase. Ha sido un placer contar con vuestra presencia, y esperamos que repitáis en alguna otra ocasión. Gracias a vosotros, camaradas. Muchas gracias por venir, camaradas. Muchas gracias. Pues no se vayan todavía, aún hay más, porque tenemos al camarada Yello para deleitar nuestros oídos y nuestros cerebros con el altavoz del frente, que empieza ya. Bueno, camaradas, ¿qué tal? Aquí Yello, de vuelta al aparato. Mil gracias, Frankie, por darme el paso. Ha pasado mogollón de tiempo y la verdad no tenía muy claro qué contaros hoy. Estaba un poco perdido al confrontar este episodio. No quería volver a poneros musiquita porque ya está bien. Así que, para mi gran desgracia, he tenido que, trabajar. Así que, después de un largo rato de pensar que no tengo intereses ni vida interior de ningún tipo, he recordado que en este tiempo he estado bastante obsesionado con series y novelas de ciencia ficción. Que es sorpresa, porque ya tenemos un episodio de Desafectos al Régimen que trata sobre Dune, otro en el que hablo de Andor, así que, quiero decir, imagino que no sorprenda a nadie. Empiezo a ver que es uno de mis intereses, puede ser. Total, bueno, el de Dune está en el episodio 5, si no recuerdo mal, lo podéis ir a escuchar. Hablamos de la peli, que no del libro, no vayáis a pensar. Y para quien no lo haya escuchado, no es una historia que nos apasiona especialmente. O sea, Otto y yo, digamos que nos gusta, en tanto que nos gustan muchas veces las cosas que tampoco están bien hechas. Y es una épica interestelar donde las casas nobles libran batallas feudales en un escenario de arena y especias. Aunque visualmente pues es muy impresionante, su estructura social parece más como un Juego de Tronos espacial con un futuro no realmente creíble. Al final son como aristocracias galácticas en el año 10.191 y sin más, pues es más como nostalgia medieval que a progreso, con toques de racismo y misoginia. Entonces, en contraste, he descubierto una serie que también es una saga de libros que explora los inicios de una sociedad capitalista como la nuestra en el espacio. Entonces se llama The Expanse. Esta historia plantea un escenario completamente diferente. The Expanse nos sumerge en un sistema solar dividido como en 3 bloques. La Tierra, opulenta, pero como con desigualdad y tal. Un Marte militarizado y tecnocrático. Y un cinturón de asteroides donde los Belters, que no he mirado cómo lo dicen en español, pues soy un friki de esos que lo ve de todo en versión original. Pero los Belters, que son los habitantes del cinturón de asteroides, son realmente trabajadores explotados que luchan por sobrevivir.
el sistema social se rige mucho más por relaciones de producción que por la fantasía idealista de Dune. Está claro que el cinturón está explotado por sus recursos. Esto, como que la serie lo deja claro, quiero decir. Marte como colonia, inicialmente colonia de la Tierra, se desarrolla de una manera concreta, respondiendo a su relación frente a la Tierra, que cumple el rol de nación opresora con la que ya de entrada es un futuro en que su planteamiento inicial se concibe plausible. Entonces, bueno, los personajes son muy icónicos, tanto los políticos de la Tierra como los militaristas de Marte, como los anarquistas del cinturón, y se plantean como figuras pues, mucho más complejas y bastante más interesantes que los de Dune. Al final, aunque siempre uno, pues, sobre todo en nuestras inclinaciones, se va a alinear con los trabajadores del cinturón, se plantean momentos de conflicto en los que podrías decidir que quien tiene razón en ese momento particular son los de la Tierra, o que se está siendo excesivamente idealista o innecesariamente pragmático. Con lo cual, bueno, yo lo veía con mi compañero y muchas veces teníamos que pausar o pausábamos por el mero hecho de discutir sobre si nosotros habríamos decidido operar de una manera diferente. Así que creo que toda producción cultural que te haga tener así discusiones y puede que alguna pelea con las personas que lo compartes, pues tiene su valor ya en sí mismo. Y bueno, esta serie que luego continúa a partir de su 7ª temporada como libros que nos han adaptado, pero que están increíbles igual, trata muchos temas. Pero bueno, hay 2 que me destacan, que no tienen tanto que ver uno con el otro, pero que curiosamente convergen en otras obras de ciencia ficción que también he estado viendo. Entonces, por un lado, la historia de The Expanse es también un clásico viaje del héroe. En Dune es obvio y tenemos a un solo héroe. En The Expanse a lo mejor es un poquito más elevado, tenemos múltiples héroes con muchos intereses y una sociedad que se va desarrollando, además de una manera más compleja a lo largo de la saga. No desarrollando en un sentido de que se vaya a explicar mejor, sino que va variando por algunos eventos que ocurren durante la historia, cambios, por ejemplo, técnicos en los medios de producción que se traducen en cambios sociales. Y aunque igualmente existe un héroe predilecto, el héroe blanco de la Tierra que se encuentra involucrado en todos los asuntos habidos y por haber, nadie es perfecto, excepto Amos, diría mi compañera. Si lo acabáis viendo, comenten qué opinan del personaje. Y vale, bueno, volviendo al tema que se me ha ido un poco. Este tipo de historia, lo conocido como el viaje del héroe o monomito, se dice que es algo de lo que no se puede escapar. Y todas las historias son, de una manera u otra, todas las historias, todas las leyendas, todos los mitos son de una manera u otra un viaje del héroe, el cual se define por algunos elementos básicos. Lo explica muy bien, y voy a lanzar aquí la mención a lo loco, Juan Gómez Jurado, en el podcast de Todopoderosos, específicamente en el episodio sobre Star Wars, si queréis ir a verlo, y curiosamente, también hablando de ciencia ficción, él defiende exactamente esto, que es algo de lo que no podemos huir en absoluto y que todos y cada una de las historias cumplen el esquema del viaje del héroe. Que tengo aquí apuntadas un poco las pautas principales para quien no esté familiarizado. De hecho, Juan Gómez Jurado, siendo un tío muy gracioso como es, y siendo todopoderosos, madre mía, mi locución se ha pirado. Un podcast muy, muy guay con hosts muy, muy, muy graciosos. Hacen la comparación entre Star Wars y Jesucristo en la Biblia, y la verdad es que tiene su rollo. Entonces, las fases del monomito. Empieza con la partida, el héroe vive en su mundo habitual, en el mundo ordinario, tiene una llamada a la aventura, rechaza la llamada a esta aventura, se resiste a ello, se encuentra con un mentor que es quien lo guía y quien le proporciona conocimientos con la aventura. Cruza del primer umbral, se embarca en la aventura y tiene algunos problemas. Luego pasa a la siguiente fase, la de iniciación, pruebas, aliados, enemigos, acercamiento a la guardia del enemigo, la ordalía, el héroe enfrenta el desafío más grande, la prueba final y la recompensa. El héroe logra el objetivo y se ve recompensado por sus esfuerzos. Y luego ya la última fase, la del cierre, el retorno, el camino de vuelta, el héroe regresa a su mundo, la resurrección, el héroe puede enfrentar una última prueba antes de regresar, y el regreso con el elixir o con el elemento o con lo que sea que ha ido a buscar. El héroe regresa con un conocimiento o habilidad que puede compartir con su comunidad. Yo tengo muchas dudas de que este esquema se reproduce en casi todo, eso es completamente cierto. Lo que tengo dudas es que no podamos escapar de él. Es posible que como sociedad hayamos tirado por este tipo de narrativas y formas de contar las historias y se nos ha quedado un poco fuera una manera alternativa de hacer las novelas.
Hay un ensayo muy interesante por Ursula K. Le Guin, escritora anarquista de ciencia ficción y fantasía, que habla precisamente de esto. Ella propone que se pueda hacer historia sin recurrir al esquema del viaje del héroe, que es completamente normal que se tire por este tipo de esquemas, porque al final son los interesantes, o más bien lo que plantea es que son los más fáciles de hacer interesantes, y lo justifica retrotrayéndose un poco a la época prehistórica en la que los humanos pues éramos cazadores-recolectores, siendo principalmente recolectores, hasta el punto de que, ojo, se nos da bastante bien esta mierda. Entonces no tenemos que trabajar tanto y con el tiempo libre podemos embarcarnos en otras tareas como la caza, que no da tanto rédito en cuanto a calorías para la tribu, pero sí que trae historias mucho más interesantes que las del recolector, que se encuentra una mata de avena, recoge la mata de avena, ha terminado de recoger la mata de avena y se puede sentar a escuchar los chistes de su compañero y a ver a la banda tomar el sol. Entonces ella propone como crear historias de otra manera, historias que se enfoquen mucho más en la experiencia del recolector, y a esto lo llama crear bolsas de transporte. Entonces argumenta que la ciencia ficción, como toda ficción en cualquier novela, es una manera de intentar describir qué está pasando realmente, qué es lo que la gente realmente hace y siente y cómo se relaciona la gente con todo lo demás. Con todo lo demás, siendo lo demás como elementos y dinámicas que trata de contener esta bolsa que es el libro o el cuento. Yo tampoco lo he terminado de entender, con total sinceridad. Pero, bueno, Úrsula tiene un relato corto muy bonito llamado El día antes de la revolución, que creo, sospecho, intuyo, busca relatar una historia sin un conflicto realmente aparente. Simplemente pues contiene una figura, la de Odo, líder ideóloga revolucionaria de una sociedad futura, que ha tenido un derrame cerebral y se encuentra gestionando las secuelas a la vez que ya no se reconocen en el espejo pues, por la edad. Y en muy pocas hojas toca muchos temas. La visión de uno mismo ante el envejecimiento, las heridas que deja la pérdida del compañero, continuar sintiendo deseo mientras duda de seguir siendo deseable, y la visión que tiene el resto de ella misma, o cómo cree que el resto la ven. Como ella lo explica, como que se siente como un monumento que se contempla, ya no tanto alguien de quien aprender, y la sensación de haber luchado siempre por la revolución está ahí y se pelea con este hecho y con tener la certeza a la vez de que no va a llegar a contemplarlo, en su caso por tan solo un día. Este es el otro tema que converge un poco con The Expanse, lo cual en sus últimos libros prosigue la historia con los mismos personajes, nuestros mismos héroes, pero décadas más tarde, considerablemente envejecidos, enfrentando problemas similares a los que plantea Úrsula. Y es muy interesante leer acerca de ello, que se tomen su tiempo los autores para explorar las sensaciones, los pensamientos, los conflictos, desde un cuerpo que ya no describiría como heroico, sino que le falla a sus protagonistas constantemente. Muchas veces como que la reproducción cultural de la vejez no se explaya en ello, suele enfocarse exclusivamente en el proceso de relevo generacional, ¿no? Como que está bien, pero se siente un poco dejado de lado al final la figura anciana. Es como una herramienta, un recurso y ya está. Tiene ese último momento épico en el que entrega la espada a su escudero, muy guay, muy simbólico, muy emotivo, pero ya proseguimos con nuestro nuevo protagonista, o en realidad con el que va a ser el protagonista de principio probablemente, y dejamos de lado a nuestro antiguo héroe. En The Expanse se nota que se niega a dar relevo sin más, explora esas sensaciones y el encaje de sus antiguos líderes en el nuevo estado de las cosas, y me parece algo pues bastante bonito y diferente. Y nada, pues es una recomendación que lanzo ahí, tiene su gracia, merece explorarse, y en verdad poco más. No sé cuánto tiempo llevamos, fácil que, bueno, unos 10 minutillos, no está mal. Yo creo que con esto vamos a cerrar. Muchas gracias por llegar hasta el final, sois los reales y os tengo en mi corazón. Mi gente, me olvidaba. Hablando de ciencia ficción y gemas escondidas a plena vista de los ojos del Imperio, salió la nueva temporada de Andor, desde mi punto de vista la mejor de Star Wars, lo mejor que Star Wars puede ofrecer. Recomendable incluso a aquellas como yo, que tampoco es que los magos espaciales nos apasionasen especialmente. Habrá podcast sobre el tema, lo garantizo. Nos vemos, guapis, os amo. Un besito.